Hoy vamos a dialogar sobre una enfermedad que a nivel mundial está causando serios problemas en conjunto con la hipertensión arterial, que son grandes amigas y son las asesinas silentes a nivel mundial. Y quiero resumir varias cosas sobre esta enfermedad. En el video pasado estuvimos dialogando sobre la hipertensión arterial. Hoy vamos a hablar de la diabetes mellitus. Quería recordar, en el griego, años atrás, diabetes significaba pasar a través y mellitus significaba dulce como la miel. En resumen, pasar, o sea, paso de líquido dulce como la miel. ¿A través de qué? Bueno, en resumen, orinas abundantes con grandes contenidos dulces. Es una coordinación del griego de tiempos de atrás, de los médicos y doctores de años de atrás. Así que por ahí vas sacando tus propias conclusiones. Diabetes mellitus. Términos de ahora. Desorden. Vamos a ver cómo lo digo. Desorden metabólico multifactorial caracterizado por hiperglicemia crónica, hiperglicemia crónica, asociada a alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, que ocurren como consecuencia de un defecto hormonal, déficit de insulina, que puede ser absoluto o relativo, en el contexto de una resistencia coexistente a la insulina. Muy importante, hay que ver órganos diana, que son importantes darle seguimiento y vigilancia. Los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos son órganos muy importantes, como también lo hay en la hipertensión arterial. Hay que darle mucha vigilancia. Ahora, la etiología, podemos ver que existen varios tipos de diabetes mellitus. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes que hay. Bueno, la diabetes mellitus tipo 1, entre un 5 y un 10% de personas la padecen. Hay un déficit absoluto de insulina por destrucción de las células betas pancreáticas, que puede ser diabetes mellitus tipo 1 autoinmunitaria, la tipo LADA, que ahí entran enfermedades autoinmunitarias asociadas, y la diabetes mellitus tipo 1 la idiopática. Bueno, en la 2, la diabetes mellitus tipo 2, hay una resistencia a la insulina, hay un déficit relativo, ¿sabes?, de la insulina, un comienzo insidioso, mayormente después de los 40 años, no tienen tendencia a la cetoacidosis, los pacientes tienen riesgo de obesidad o son obesos, la gran mayoría también tienen asociado hipertensión, sedentarismo, obesidad, que a diferencia de la tipo 1, no pueden ser que no sean obesos, simplemente que tengan historia familiar, sí tienen tendencia a la cetoacidosis, comienzan bruscamente, puede comenzar antes de los 30 años, hay destrucción inmunitaria de las células beta pancreáticas y, como les dije, hay un déficit absoluto de la insulina. En resumen, la tipo 1, déficit absoluto de insulina, y la tipo 2, resistencia a la insulina. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y después están los otros tipos específicos de diabetes mellitus, defectos genéticos de la función de las células beta del páncreas, la diabetes mellitus tipo MODY, los defectos genéticos a la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino. Ya estamos hablando de una pancreatitis, un traumatismo, o algún tipo de neoplasia, fibrosis quística, hemocromatosis, algo parecido.
Después están las endocrinopatías, acromegalia, un Cushing, feocromocitoma, todo asociado. Y también muy importante, las inducidas por medicamentos o químicos, ya sean antiinflamatorios, antipsicóticos, antiinfecciosos, antineoplásicos, inmunosupresores, hormonas, broncodilatadores y fármacos cardiovasculares, entre otros. Muy importante, factores de riesgo, antecedentes personales y familiares, hipertenso, síndrome de ovarios poliquísticos, cardiopatías isquémicas, familias de primero o segundo grado con diabetes, antecedentes patológicos familiares de alguien diabético de primer grado, antecedentes obstétricos de alguna diabetes gestacional o macrosomía fetal, los estilos de vida importantes, entre otros. Manifestaciones clínicas. Importante saber esto porque puede ser que seas diabético y no lo sepas, o puede ser que tengas un familiar diabético y no lo sepas. Entonces, muy importante. Estamos hablando de un inicio en la tipo 1, por ejemplo, un inicio abrupto en niños o adultos jóvenes no obesos, previamente sanos, con antecedentes familiares de diabetes mellitus. Estamos hablando de visión borrosa, cansancio, adelgazamiento, náuseas, vómitos. Estamos hablando de que orinas bastante, ¿sabes? Orinar bastante, levantarse en las noches, orinar bastante. Estamos hablando que en personas obesas también. Estoy hablando de manifestaciones clínicas generales, de todas generales. Estamos hablando de personas obesas, muchas veces vemos que empiezan a salirle como manchas oscuras en la región del cuello como si fuera un aro, una cadena, pero son manchas oscuras, el cuello se le pone oscuro. Estamos hablando de una acanthosis nigricans. Eso es por la resistencia a la insulina, al azúcar, y puede ser que estés haciendo una diabetes tipo 2 y lo estés pasando por alto. Entonces vamos a ver que aquí hay varias cosas que tenemos que ver. Hicimos un resumen corto para no adentrarnos tanto. Importante ver la glucemia en sangre, lo hacemos analíticas, y ver las cifras, verlas antes de ingerir alimentos y verlas después. Ver la hemoglobina glicada, súper importante, porque esa es la que nos mide 2 meses con anterioridad o 3 meses con anterioridad de cuánto tú tienes las cifras de glicemia en sangre. Hace un control a largo plazo de cuánto tú has tenido las cifras de glicemia en sangre, y por ahí podemos sacar varias cuentas. Podemos ver que mayor de 6.5% en adelante ya hay que ir pensando en que está pasando algo en ti con una hemoglobina glicada mayor de 6.5%. Y si la tienes mayor de 8%, ya hay que hacer cosas en ti. La glucemia en ayunas, mayor de 7 milimol litro, estamos hablando de que hay que pensar en hacer algo en ti, ¿sabes? Y son factores que hay que tenerlos en cuenta. Pero en resumen, y termino con esto, y lo veo muy rápido: diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. La tipo 1, déficit absoluto de insulina, destrucción inmunitaria de células beta. Comienza bruscamente, puede comenzar hasta de los 30 años. Tendencia a la cetoacidosis si hay. Obesidad, no puede haber obesidad. El paciente puede ser una persona delgada y puede tener diabetes mellitus tipo 1. Y tiene historia familiar de algunas personas diabéticas o de primero o de segundo grado. La tipo 2, hay resistencia a la insulina. Hay un déficit relativo de insulina. Un comienzo insidioso después de los 40. No hay tendencia a la cetoacidosis. La gran mayoría son obesos o lo fueron. Son sedentarios, son hipertensos. Y bueno, para terminar y no entrar en medicaciones, ya que son cambiantes, son modificables,
decir que es muy importante cuando vayamos a poner SGLT2, decirle al paciente previamente que tanto la canaglifosina como la empaglifosina pueden producir efectos en el prepucio, en el glande del pene, porque por ahí es donde se excreta esa medicación para que toda el azúcar, toda la glicemia que hay en el organismo se excrete y se vaya mediante la orina. Entonces eso muchas veces irrita el prepucio, puede causar algunas infecciones por cándida o algo. Pero a eso tienes que agregarle que el paciente tiene que tener una higiene excelente y maravillosa. Si no tiene una higiene excelente y maravillosa, pueden ver infecciones de sus órganos genitales, puede haber irritación, picor, ardor, enrojecimiento, porque por ahí es donde se excreta. El medicamento lo que hace es eso, te cuida la salud cardiovascular, te cuida la salud renal, es muy bueno, yo los utilizo mucho y me encantan, pero a veces los pacientes piensan que no les está sentando bien y hay que explicarles siempre en consulta qué es lo que el efecto que hacen estos SGLT2, tanto la canaglifosina como la empaglifosina como la dapaglifosina, que pueden causar estas cosas, y el paciente simplemente lo que tiene es que estar tranquilo y tener una buena higiene. Hasta aquí hemos llegado. Nunca olvides que compartir conocimiento multiplica su valor.